Hola niños, ¿cómo están? Bueno, esperando que se encuentren todos súper bien. Vamos a comenzar con esta última clase eh, que va a ser una evaluación en la asignatura de matemática con respecto a todo lo que hemos visto en el mes de agosto. ¿Ya? Vamos a cerrar el contenido de los cuerpos geométricos que vimos por varios días, varias semanas seguidas, por lo menos 3. Y en esta actividad evaluada vamos a poder aplicar todos los conocimientos que hemos visto durante estas clases de cuerpos geométricos. Vamos a volver a repetir que nuestro objetivo final es que ustedes logren, ¿cierto?, calcular la superficie de los cubos y también de los paralelepípedos en específico. ¿Ya? Así que vamos a hacer un resumen un poquito de lo que hemos visto. Bueno, entonces vamos a recordar que el área, ¿cierto?, es la medida de la superficie de una figura o un cuerpo geométrico. Y para obtener el área de un cubo en específico o de un paralelepípedo, vamos a utilizar las redes de construcción, que debemos calcular el área de cada uno de los paralelogramos que las conforma, que las forma. Y luego sumar todas las áreas. Entonces podemos decir que el área de un cuerpo geométrico corresponde a la suma de las áreas de todas sus caras. Bueno, en el ejemplo del cubo tenemos el área de un cubo cuya arista mide A. Recuerden que la arista siempre es el lado y que puede ir cambiando su valor. Para calcular el área de un cubo debemos tener en cuenta que este cuerpo geométrico primero tiene 6 caras cuadradas y todas son congruentes entre sí. ¿A qué me refiero con congruentes? Que son todas iguales, miden lo mismo. Por lo tanto, primero vamos a calcular el área de una cara y luego la multiplicamos por 6 para obtener el área total del cubo. Entonces decimos que la fórmula para calcular el área es 6 multiplicado por A o 6 multiplicado por A al cuadrado. Cualquiera de las dos nos sirve. Y vamos a recordar que son 6 porque estamos trabajando con 6 caras de un cubo. ¿Y por qué es A por A? Porque sacamos el área de una de las caras. ¿Ya? Luego tenemos el área de un paralelepípedo recto de base rectangular, cuyo lado mide A, el ancho B y el alto C. ¿Se acuerdan que en las clases yo les dije que era muy importante identificar el largo, el ancho y el alto? Porque no nos van a dar con letras, sino que nos van a dar con numeración distinta. Bueno, pero para calcular el área de un paralelepípedo debemos tener en cuenta que las caras opuestas de este cuerpo geométrico son congruentes, es decir, las caras opuestas son iguales. Por lo tanto, primero calculamos 2 veces el área de cada una de las caras con diferentes largo y ancho y luego sumamos estas medidas para obtener el área total. ¿Se acuerdan de cuál era la fórmula? Bueno, si no se acuerdan, la recordamos. 2 por A por B más B por C más A por C. Recuerden que yo les dije que podían sacarlo solamente el largo, el ancho y el alto por separado y luego cuando tuvieran la suma de eso podían multiplicarlo por 2 o, ¿cierto?, también multiplicarlo por 2 antes de y luego solamente sumar. La decisión es de ustedes. Ustedes son los que ven qué estrategia van a utilizar. Lo importante es que nosotros entreguemos
la estrategia que ustedes más quieran utilizar. Bueno, yo sé que ustedes esta materia se la aprendieron muy bien. Ahora les voy a presentar cuál es la evaluación que ustedes deben realizar. Y cuál es lo importante es que yo la voy a subir a My School en el sector de documentos, es donde hay una carpeta de color amarillo, y ustedes van a tener que realizar esta actividad. No es necesario que la impriman, me pueden mandar de vuelta solamente las respuestas, ya, para que los que no tengan para imprimir la hagan en su cuaderno y me saquen una fotito, ya. Eso es importante, que la hagan. ¿Qué vamos a ver? Le van a poner su nombre, ¿cierto? Y vamos a ver que el objetivo que vamos a evaluar va a ser el que hemos trabajado todo el mes, que es calcular la superficie de cubos y paralelepípedos, que se expresan en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Las instrucciones de esta evaluación son las siguientes. Deben leer de forma cuidadosa las instrucciones y luego contestar o responder cada una de ellas. Entonces van a leer súper tranquilamente los enunciados de cada ejercicio para poder entender cómo se hace. Luego van a ocupar un lápiz grafito para realizar sus ejercicios, porque recuerden que es súper importante trabajar con lápiz grafito y también con goma de borrar. Y cuando ya tengan hecha su actividad, van a traspasar las respuestas finales, ya requete contra revisado, las van a responder con lápiz de pasta, ¿ya? Entonces, la habilidad que vamos a trabajar va a ser el resolver problemas, argumentar y también comunicar. Vamos con el primer ítem. El primer ítem de la prueba, me pasé, va a ser escribir una D si la actividad o el enunciado es verdadero o una F si el enunciado es falso. Y si es falso, van a tener que justificar la respuesta. Abajito queda un espacio para que la justifiquen. Entonces, van a leer cada enunciado. Por ejemplo, número 1. La suma de las áreas de cada superficie de un cuerpo geométrico se llama área total. Y en este resumen que yo hice anteriormente, ¿cierto? Hablamos algo de esto. Entonces, con esa información, ustedes deben responder si este enunciado es verdadero o es falso. Número 2. ¿Un cubo está formado por 10 caras planas cuadradas? Difícil pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Los paralelepípedos pueden ser de base cuadrada y base rectangular? ¿Verdadero o falso? En la número 3 les voy a dar un tips. Acuérdense de la actividad de la clase anterior, en donde trabajábamos una caja, que hacíamos un mueble. Número 4. Un paralelepípedo es un prisma de 6 caras cuyas caras opuestas son paralelogramos iguales, paralelos. Y ahí ustedes también van a tener que buscar, ¿cierto? Pueden buscar la red o recordar todo lo que hemos visto. La red la hemos visto, pero como 3 clases seguidas. Uy, me pasé. Perdón. Y por último, en este ítem nos preguntan si el área total de un cubo con dimensiones de 5 centímetros es 150 centímetros cuadrados. En este ejercicio van a tener que aplicar un poquito de operatoria, pero un poquito solamente. Actividad número 2. Para terminar esta evaluación, une con una flecha, ojalá pudiese ser de color, sería ideal, el área de la superficie que aparece escrita en la columna del medio, con el cuerpo que corresponde. Entonces primero tenemos una letra A, que tenemos un cubo que tiene de lado 8 centímetros. ¿Cuál será la respuesta correcta a todos los ejercicios que están en el centro? Luego, letra B, tenemos un paralelepípedo
¿cierto? Que mide 5 de ancho, alto 12 y largo 5. Ahí tienen que también aplicar estas evaluaciones, estas fórmulas, importante. Abajo queda un trocito, un espacio por si la imprimen, y si no, la idea es que también lo hagan en una parte visible para saber cómo lo hicieron, ¿ya? Letra C, tenemos otro paralelepípedo que tiene como altura 10 metros, tiene como largo 5 metros y tiene como ancho 4 metros. También deben aplicar la fórmula. Y por letra D, un cubo que tiene de lado 7. Y tenemos por último otro paralelepípedo un poquito más delgado, ¿cierto? Que tiene 7 metros de largo, 8 de ancho y 2 de alto. Ojo ahí, ¿eh? Y tienen que aplicar fórmulas y saber cuál de todos estos ejercicios está correcto. Y apuntar una flechita al área de la superficie que corresponda. Bueno, entonces esta sería nuestra evaluación que va a estar en My School en el sector de los documentos, y también deben regresar la respuesta al sector o el icono que dice tarea, semana número 21. Yo sé que son ustedes muy rápidos, así que el día de la clase de Skype, que es el día jueves, podemos hacerla juntos también, ¿cierto? Yo los puedo apoyar un poquito para que si tienen alguna duda. Ya chicos, nos vemos. Que estén bien.